Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoapp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Este episodio ha sido grabado desde Twitter Spaces con los tres podcasters Alex Barredo, Emilio Cano y Javier Lacorte. Con ellos he hablado del podcasting como plataforma de comunicación y negocio y de las vías de monetización que se han empezado a abrir en los últimos años. ¡Comenzamos! Bueno, pues tal y como decía en la introducción, la semana pasada tuve la suerte de poder juntar a tres de mis referentes en el podcasting tecnológico, Emilio Cano, Alex Barredo y Javier Lacorte, para poder hacer una charla en Twitter Spaces y conversar no solo con ellos, sino también con la audiencia y permitir que la gente hiciera sus preguntas para saber un poquito más sobre cómo entienden ellos la monetización del podcasting hoy en día. Y sin más, os voy a dejar con esta charla, esta conversación que tuvimos, para que podáis disfrutar de su saber y de su conocimiento, que no es poco, y también de las múltiples preguntas que se juntaron a través de la gente que estaba en la sala. Esta es un poco la conversación que tuvimos en Twitter Spaces. Antes de empezar la sala, me gustaría hacer una breve presentación de los invitados, que aunque no necesitan presentación alguna, dado que los spaces de Twitter sí que están abiertos a que pueda participar gente de todo el mundo, es probable que haya alguien de la audiencia de algún remoto país que aún no conozca a estos tres grandes podcasters, así que voy a hacer una pequeña introducción sobre ellos. Por un lado tenemos a Alex Barredo, podcaster profesional a tiempo completo, que tiene los programas sobre tecnología Mixio, Cupertino, Elon y Kernel, entre otros. Alex es un referente en el podcasting tecnológico en español y tiene una gran experiencia como podcaster y además en cómo monetizar un proyecto personal de forma sostenible en el tiempo. Junto a él está Emilio Cano, también conocido como Emilcar. Emilio es una de las grandes influencias en el podcasting en España, con una carrera que se remonta a 2004, si no me equivoco, que ya son muchos años creando contenido de calidad. Y bueno, tanto es así que tiene su propia empresa de podcasting bajo el nombre de Emilcar FM, que aglutina un sinfín de programas que cubren todo tipo de temáticas mucho más allá de lo que es la tecnología, donde tiene el daily Emilcar Daily. Y por otro lado tenemos también a la siempre inestimable presencia de Javier Lacorte. Javier lleva publicando el podcast diario Loop Infinito desde finales de 2019 y se ha convertido en unos pocos años en una de las voces referentes del panorama del podcast tecnológico en español. Javier trabaja para Webedia, poniendo voz a algunos de sus podcasts, al tiempo que escribe para publicaciones como Shataka o Apple Esfera. Bueno, lo primero me gustaría daros las gracias a los tres por aceptar la invitación y por dedicarnos un rato de vuestro valioso tiempo, que es una de esas cosas, el tiempo, que cada vez se valora más hoy en día. Así que, bueno, lo dicho, muchísimas gracias a los tres por venir. Gracias a ti, que siempre organizas estos araos. Un placer. Eso es. No, igualmente, muchas gracias, Javier, macho. No, lo dicho, gracias a vosotros porque yo sé que el tiempo es oro, entonces, bueno, vamos a ir al grano. Voy a plantearos una pequeña cuestión dirigida a cada uno de vosotros, pero también me gustaría que los otros dos, que el resto también aporte su punto de vista. Y luego, una vez que hayamos acabado un poco con esta pequeña charla, pues abrimos un apartado para que todos los que estáis en la sala de oyentes pues podáis participar y plantear vuestras preguntas, que seguro que son un montón. Así que, bueno, os pido un pelín de paciencia con esto, que les voy a hacer solo una pregunta a cada uno y luego ya empezamos con el resto. Alex, voy a empezar por ti. Como decía al principio, tú llevas ya unos cuantos años viviendo del podcasting y además en tu caso ha sido una apuesta personal por una forma de vida, por una forma de comunicar y bueno, pues crear una empresa de la nada, un negocio que además cuando todavía todo esto estábamos en un mercado incipiente y sin una perspectiva clara de futuro, pues me imagino que no habrá sido nada fácil. Pero el tiempo está claro que te ha dado la razón y hoy en día puedes decir rotundamente que has tenido éxito. Al menos yo te considero un podcaster de éxito porque tus podcasts son podcasts muy conocidos. Y la verdad es que en unos pocos años la cosa ha cambiado bastante, el panorama en general alrededor del podcasting. Porque antes sí que es cierto que había muy poca oferta de podcast, pero también había menos posibilidades para monetizarlo. Y mi pregunta aquí es... ¿tú crees que ahora es más fácil o más difícil que antes crear un proyecto como el tuyo desde cero? No, hombre, ahora es increíblemente mucho más fácil. Básicamente, cuando vas a las agencias de publicidad ya saben lo que es un podcast.
O sea, es que estábamos hablando de que hace 3, 4 años no sabían. No la gente... o sea, hay como dos demográficos en las agencias de publicidad digitales que, digamos, son los que aportan el grueso de mis ingresos anuales, ¿no? Y son, uno, la gente que no ha escuchado nunca la del podcast, en plan, de lejos, o sea, pues, no por tanto por edad, pero simplemente pues no están muy, muy dentro de esto, ¿no? A pesar de que llevemos ya 15 años con el podcast o 35 como Emilio. Pero luego hay gente incluso que acaba de salir de la carrera, acaba de hacer audiovisuales, acaba de hacer comunicación, acaba de hacer cualquier cosa de 22, 23 años y no sabían lo que era el podcast. Estamos hablando de 2018, 2019. Eso es una absoluta locura. O sea, trabajo con mucha gente día a día que se ha tenido que patear muchas agencias de Madrid y de Barcelona, básicamente no evangelizando, pero sí diciéndoles, tíos, ¿sabéis la cantidad de usuarios, la cantidad de oyentes, la cantidad de gente que hay aquí que está completamente desaprovechada y que, digamos, tiene en un pedestal a un montón de personas que les escucha todas las mañanas o todos los días o todas las semanas, etcétera? Y ha sido darse muchos cabezazos, pero la verdad es que es mucho más fácil. O sea, es que hay muchas veces muchas agencias en Madrid, sobre todo, que es donde más me muevo yo, ya tienen su espacio. Cuando van a hacer una campaña, tienen su presupuesto de Facebook, su presupuesto de Google, su presupuesto de tele, su presupuesto de prensa escrita, su presupuesto de cartelería y su presupuesto de podcast. El de podcast suele ser mucho más pequeño, pero por ejemplo, o sea, ya son muy repetidores. Les gusta cómo queda, valoran cómo queda, están consiguiendo retornos y vamos, o sea, ya te digo, la noche y el día. Nosotros cuando empezamos a hacerlo, sí que es cierto que básicamente veíamos lo que funcionaba en Estados Unidos, es donde iban un poco más avanzados en sus épocas, y lo empezamos medio a replicar, pero vamos, que tampoco hemos descubierto la gaseosa, pero vamos, efectivamente, mucho más fácil ahora. Emilio, tú que llevas en esto todavía más tiempo probablemente, además habrás visto evolucionar el mercado. ¿Cómo ves un poco las cosas ahora mismo? Pues, hombre, comparto en parte la opinión de Alex en cuanto a que es más fácil, pero yo creo que es más fácil simplemente por dos motivos. Uno es porque ya hay camino abierto, ya hay gente que lo ha hecho y que ha creado un negocio en torno a su podcast y que, digamos, que ha empezado a aprovechar las oportunidades que están ahí. Y luego, pues como bien él dice, hay más profesionales, sobre todo en el tema de la publicidad, etcétera, que están más al tanto de lo que es un podcast y que pueden entender. O sea, no tienes que llegar explicando qué es un podcast, que es una cosa que te quema mucho la vida, ¿no? Sino que ya puedes entrar de otra forma. No obstante, por otro lado, tenemos que el entorno ahora mismo es salvaje. Quiero decir, la incorporación de grandes productoras, de grandes empresas, de grandes nombres, más bien que de grandes podcasts, pues hace también muy complicado el que una clase media, y no decirte ya una clase más abajo, pues consiga la repercusión que merece y que se le dé una oportunidad simplemente para desenfundar, ¿no? En ese sentido, pues el mercado puede aparecer saturado de grandes nombres y que se llevan las luces, y eso pues también puede hacer que a la hora de plantarte delante de un anunciante o delante de una agencia, pues tus números, que pueden ser estupendos, no se vean de esa forma por culpa de una injusta comparación con quienes están llevando la atención de los medios. Sí, la verdad es que, bueno, es un poco, no voy a decir competencia desleal, pero sí que es cierto que no jugamos en las mismas ligas. Parece que ya empieza a haber ligas en esto del podcasting. Sí, bueno, y tampoco es competencia desleal porque, pues, por regla general, muchos de estos podcasts no están buscando ¿no? la publicidad, ¿no? O sea, no estamos en el mismo mercado. Pero quiero decir, cuando hay podcasts que se están anunciando en vallas de los mupis estos en la calle, cuando hay nombres que están omnipresentes, cuando tienen notas de prensa de un montón de grandes productoras, que cada nombre que te anuncian es más grande que el anterior, pues cuando llegas tú con un buen podcast, con unos números muy buenos, además con unos números nidificados, ¿no? Centrados en tu nicho, pues te puedes quedar con palmo de narices, ¿no? Porque
porque sí es cierto que el mercado de la publicidad ya sabe lo que es un podcast y entiende lo que es un podcast, pero todavía nos falta por dar un pasito más, y es que existan más anunciantes de nicho. Al final, muchos de los anunciantes que tenemos son los mismos que se están anunciando en cualquier otro medio. El anunciante de nicho, el que puede aprovechar más las posibilidades del podcasting y las posibilidades de cada uno de nuestros podcasts, ese todavía no está en la onda, y ese es el que tenemos que movilizar. ¿Cómo lo ves tú, Lacorte? Pues creo que aquí en general, tanto Alex como Emilio como yo, como seguramente varios también de los que nos están escuchando, por ejemplo, que hay Ángel y tal, que también se ve mucho de esto, seguramente tenemos opiniones bastante similares. Para mí una de las claves es lo que comentaba Emilio, la grandeza del podcasting, por lo que se ha hecho, lo relevante que se ha hecho con todos los matices que podamos asumir que tiene, siendo justos con nosotros mismos y siendo honestos, esa búsqueda de nichos que es para mí de lo más poderoso que puede haber. Y de aquí YouTube también aplicaría, aunque vaya a volúmenes mucho más masivos, digamos, pero el podcasting también le pasa algo muy similar. Emilio siempre pone el ejemplo de la cría de canarios, creo que es lo que suele decir, y argumenta que un fabricante de alpiste para canarios va a tener en un podcast así una publicidad muchísimo más efectiva y tal que lo que pueda tener un canal de YouTube genérico, y ni hablemos de la televisión o cosas así, donde hay muchísima gente que estará expuesta a tu anuncio que no va a tener ni idea de qué le estás hablando, ¿no? No le interesa eso que tú le estás contando. Y más de lo mismo, a mí me da un poco de pena, entre comillas, tampoco pena, me alegro mucho, pero me refiero que me parece un poco un desperdicio que en un podcast muy de nicho haya anuncios, pues, de una marca de coches, cuando ni siquiera es un podcast de nada relacionado con la movilidad, o de productos así que no tienen demasiado que ver con esa audiencia, y en cambio otros fabricantes de productos o de servicios que tienen muchísimo que ver con esa audiencia concreta no están atendiendo ahí. Es una de las carencias que quizás tenemos. Pues llevarlo un poco a mi terreno, digamos, pues a lo mejor hay empresas que fabrican accesorios o que tienen una aplicación perfecta para el entusiasta de Apple, en mi caso, o tecnología un poco más en general, que no están atendiendo ahí al podcast ni se están planteando, cuando sería, creo, un caladero espectacular de nuevos usuarios o de gente que pues, le conviene que esté muy expuesta a su marca para que cuando tenga que volver a hacer una compra dentro de un año, dentro de dos, recuerde de una forma más fresca esa marca y la asocia a la fiabilidad que le da al podcaster que escucha. Y no sé, y yo sinceramente hace 3 años cuando empecé ya con esto, yo en el podcast llevo más tiempo, pero de forma diaria 3 años. Hace 3 años pensaba que a estas alturas esto ya estaría mucho más claro, y la verdad es que no lo termino de ver tan claro como yo pensaba. Bueno, yo creo que todos llevamos tiempo pensando que esto se iba a aclarar y el año que viene y el año que viene. Y sí que es cierto que yo sí que veo que los últimos 2-3 años, bueno, también la pandemia ha empujado mucho todo esto, pero sí, yo también sí que veo un poco eso que estáis comentando. Creo que falta y no sé exactamente cuándo llegará o si llegará. No sé si vamos a llegar a ese punto o si, no lo sé, la verdad es que no lo tengo muy claro, porque a estas alturas, como dices o como decís, ya tendríamos que tener a las empresas quizás más volcadas, ¿no?, a invertir o a desviar parte de su presupuesto de marketing hacia un podcasting que les va a dar un retorno muchísimo más efectivo, porque como decís, son mercados muy de nicho, y el podcast de nicho pues funciona mucho mejor porque enfocas mucho mejor, ¿no?, hacia tu audiencia. No lo sé, habrá que ir viéndolo, pero desde luego a estas alturas yo pensé que ya estaríamos también un poquito más avanzados. Sí que es cierto que yo creo que los 2 últimos años el podcast ha ganado muchísima visibilidad, al menos en España. Yo es la sensación que tengo, que ahora parece que no es que todo el mundo se haya apuntado a hacer podcast, o sí, no lo sé, pero desde luego a muy poca gente le suena esto extraño, o yo tengo la sensación de que a muy poca gente le suena extraño, pero no sé si vosotros creéis que todavía nos falta difusión, que todavía nos falta visibilidad a los podcasters o al podcasting en general como medio. Lo lanzo al aire, ¿eh? No, yo creo que hay que hacer un trabajo más fino, por así decirlo. Efectivamente ha sido un gran éxito que muchas agencias hayan vuelto su vista hacia el podcast, pero las agencias lo que traen es a sus clientes de siempre. Y como bien ha dicho Javier, esos no son los clientes estos no son los androides que estamos buscando, son otros. Entonces, pues quizá tengamos que volver a remangarnos y a volver a salir un poco al escenario, ¿no? Porque una vez más, creo que solo nosotros somos conscientes o podemos identificar a aquel que es un cliente adecuado para nuestro podcast.
Solo nosotros podemos encontrar a esa startup que ha hecho ya varias aplicaciones para iOS, o que están haciendo no sé qué accesorio, que han hecho ya accesorios para usar el iPhone como cámara, por ejemplo, en mi caso concreto, que mis podcasts están centrados en Apple. Claro, esa búsqueda es muy difícil que te la haga una agencia generalista, y sí puede ser que el propio cliente te llegue a buscar a ti, ¿no? Pero también va a resultar muy complicado, ¿no? Entonces, pues creo que si realmente pensamos que el anunciante nicho es el que tiene que darle un segundo impulso a todo esto, pues me parece que nos tenemos que remangar y buscarlo nosotros. Sí, seguramente, sí. Pero bueno, ahí el podcaster siempre ha remado solo, es decir, que al menos en el caso del podcaster independiente, en vuestros casos, ¿no? No hablo ya de agencias o de empresas, sino el podcaster digamos, el de toda la vida, si es que hay un podcaster de toda la vida, el original, el que creó un poco casi el formato del podcasting, ¿no? Ese ha tenido que estar buscándose la vida toda desde que esto empezó. Entonces, bueno, pues quizás para poder convertir el proyecto personal individual en un negocio, pues habrá que conseguir a ese anunciante, a ese y a otros muchos, porque claro, no vives de uno, tienes que vivir de un goteo constante, ¿no? Emilio, quería preguntarte, porque tú llevas en esto eones de tiempo, como te he oído decir alguna vez, y el podcast es una de las fuentes de ingresos que tú tienes en tu vida, porque tienes un podcast, o sea, tienes una membresía de suscripción premium que da acceso al podcast exclusivo, a un chat privado, a una serie de cursos y videotutoriales. Y por otro lado, generas ingresos con los patrocinadores que se anuncian en el podcast de Milcar Daily. Y bueno, además, bueno, pues esto fuera poco, gestionas una red entera de podcasts independientes donde, como digo, reúnes a un montón de podcasters bajo el paraguas de Milcar FM. Pero ahora ha llegado en los últimos años pues empresas grandes como Spotify, Audible, o empresas como Podimo, Podium Podcast, cadenas de radio como la SER, que tienen una sección de audio, ¿no? Concretamente para crear contenidos, y esto, pues como digo, cambia las normas y cambia el panorama drásticamente. Ya has comentado un poco antes, pero quería saber un poco más tu opinión sobre la llegada de estas empresas consolidadas de la comunicación al panorama del podcast. ¿Tú crees que suman, que restan, que van a devorar, que van a convivir con los podcasters amateurs y las pequeñas empresas? ¿Cómo ves esto? No es que nos vayan a canibalizar del todo, pero ¿qué opinas de toda esta irrupción de estas grandes empresas? Bueno, siempre cuando ocurren este tipo de grandes movimientos, por un sector del podcasting siempre se ven de una forma muy cándida, ¿no? Siempre pensamos que, bueno, pues esto va a permitir que, atraídos por los grandes nombres, por las grandes marcas, personas que no se habían animado a escuchar un podcast, que no sabían incluso lo que es un podcast, pues ahora van a venir. Y cuando vengan, nos van a encontrar a nosotros, ¿no? Es decir, al final lo que se trata es de buscar el mayor número posible de oyentes de podcast, básicamente, y pues podemos pensar que, pues eso, que esta gente al menos va a traer eso. Es cierto que vienen a escuchar a esos grandes nombres, pero que en definitiva son oyentes y se van a quedar aquí y nos van a escuchar. El tema es que esto luego no es así. No digo yo que nos rebañemos a algún oyente, pero por el propio funcionamiento, por la propia estructura del podcast, es muy complicado que el que viene para escuchar algún famoso acabe escuchando podcasts de más, digamos, de más bajo presupuesto, podcasts semiprofesionales, y por no hablar ya de podcasts amateur, porque es complicado el tema del descubrimiento de nuevos podcasts. Yo esto durante mucho tiempo no lo he entendido, ¿no? Hasta que ya se me ha hecho dolorosamente evidente. Es decir, tú estás viendo un vídeo de YouTube, este es el ejemplo clásico, y al lado del vídeo que tú estás viendo, YouTube te está sugiriendo un montón de vídeos. Pero esto no pasa en las aplicaciones de podcast. Porque cuando tú estás escuchando un podcast, para empezar tienes el teléfono en el bolsillo. Con lo cual, nadie te puede mostrar nada. Pero es que aunque tú estuvieras mirando el teléfono, tampoco nadie te muestra nada, porque tú en ese momento estás viendo la carátula del podcast que tú estás escuchando, o a lo sumo el listado de podcasts a los que estás suscrito. El único momento en el que una aplicación de podcast te puede llegar a mostrar otros podcasts
es cuando estás en el proceso de suscripción. Es decir, tú ya has encontrado el podcast al que te quieres suscribir, vas a suscribirte y a lo mejor en algunas aplicaciones, y vete tú a saber con qué interfaz, te están ofreciendo otras cosas. Pero claro, tú no estás en ese momento. Tú estás ahí estás en el momento de ese podcast que tú estabas buscando y que ya te habían recomendado. Con lo cual, pues es muy difícil, digamos, que técnicamente ocurra y luego ya, en cuanto a la parte de voluntad, deseo y anhelo de esos oyentes que vienen buscando un producto concreto a migrar a un producto completamente distinto como son los nuestros, pues yo la verdad es que ahí no me creo nada. No voy a decir que vengan a restar, porque evidentemente añaden cosas, pero sí creo que, digamos, está en su naturaleza de estos grandes medios, allá donde aparezcan, el fagocitarlo todo y el canibalizarlo todo. Solo tienes que irte, por poner un ejemplo, a la página principal de Apple Podcast en España, y digo la de Apple Podcast porque Apple no tiene podcast propios. No es como si te dijera vete a Spotify, que ahí digamos que vamos a jugar con la doble historia de que Spotify sí tiene sus propios podcasts y evidentemente en esa portada les va a dar preeminencia, ¿no? Yo estoy ahora mismo delante del ordenador mirando la portada de Apple Podcast, y es cierto que desde que el mundo es mundo, en esta portada de Apple Podcast hemos tenido siempre muchos podcasts de las radios comerciales, que no eran podcasts, que eran el programa de la noche anterior hecho trozos y metido aquí, ¿no? Pero siempre en algún momento ya aparecían el resto de podcasts. Ahora eso ya no existe, porque el espacio, digamos, ya está completamente ocupado por todas las productoras profesionales y por todas las productoras de las propias radios y por todas las grandes empresas que han aterrizado aquí. Mira, Apple Podcast creó hace, no sé si hace un año o cuándo, disculpadme que voy a toser, trajo el tema de los canales, ¿no? Que no deja de ser, pues eso, las agrupaciones de podcast de un mismo autor o de un mismo publicador. Bien, pues yo ahora mismo estoy viendo aquí Es Radio, Podimo, Dial, Onda Cero, Los 40, y cuando se les acaban los grandes productores españoles, Apple prefiere meternos en Luminary, CNN o The Athletic en el Reino Unido antes que meter algún canal, que los hay, de podcast españoles. O sea que en los ejemplos vemos realmente lo que está pasando y simplemente hace falta leer lo que tenemos delante de la pantalla del ordenador. Alex, ¿cómo ves tú la llegada de todas estas grandes empresas? ¿A ti te ha afectado a nivel anunciantes y demás? ¿O lo ves como un empujón hacia adelante? ¿O como dice Emilio, nos pueden no sepultar, pero vamos, no sé cómo lo ves? Creo que Alex está hablando en la pared porque tiene el micro silenciado. Perdonad, tenés razón completamente, Emilio, está hablando a la pared. Tienes 100 años, Alex. Como dice Emilio, no, sinceramente no creo que sea una resta, pero tampoco creo que sea un aporte extra. En plan, bueno, una audiencia que aunque sea un 10 oyentes extra te van a caer a ti porque de repente Mario Vaquerizo aparezca con un podcast de cualquier cosa, ¿no? Es cierto, no suman. El problema que cuenta Emilio en Apple Podcast o en Spotify, digamos, en los grandes escaparates, es el que es el que comenta Emilio. Es un problema también en cierto sentido personal. Apple pues a esto dedica muy poca gente y no pueden estar a todo lo que tienen que estar. Entonces, bueno, pues Apple es su negocio y lo decide y lo hace como quiere. El problema del descubrimiento de nuevos podcasts es tan difícil hoy como hace 10, 12, 15 años, o sea, sin ningún problema. La forma más eficiente de descubrir otros podcasts sigue siendo contarlo en otros programas y ya está. O sea, es que parece que es muy difícil crecer. Se crece solamente con el puro boca a boca. Los directorios no hacen nada, no hay SEO, no hay buscador, nada. Básicamente es redes sociales muy poquito a poco, trabajo, e ir haciendo así. Y tampoco, a mí lo que me gusta es que no hay como viralidades, es decir, no hay una cosa loca que de repente un episodio tienes 15.000 oyentes y al siguiente episodio vas a tener 300.000 oyentes, ¿no? Porque de repente un algoritmo como en YouTube te ha decidido posicionar o promocionar o colocar, ¿no?
es como mucho más estable, ¿no? Y la verdad es que eso, en cierto sentido, bueno, es completamente diferente a otras cosas. El tema de la radio, bueno, o el tema de la canibalización de otros sistemas, no quiero repetir lo que ha dicho Emilio, así que yo creo que 99, si no 100% de acuerdo con todo. Y Javi, ¿cómo lo ves tú? Pues un poco similar lo que decía Emilio. No creo que resten tampoco, pero no nos aportan gran cosa. A mí, en todo caso, lo que me molesta muchas veces de cuando llega el podcasting, una empresa, ya sea de medios o una empresa específicamente que se crea para esto, o famosos del mundo de la comunicación y el entretenimiento de forma previa al podcasting, es que muchas veces llegan con un tono extremadamente presuntuoso en el que poco más les falta decir eh, que ya se acabó las prácticas, que ya se acabó el entrenamiento de los chavales, que ahora llegamos aquí los profesionales de verdad. Totalmente. Yo puedo entender un poco que ellos vienen con una validación y hay famosos y que el término famoso no quiero que sea un despectivo ni mucho menos. Por algo se han ganado su fama y por algo enganchan a mucha gente en televisión, en radio, en el formato que sea. Pero creo que también ignoran que muchas veces el podcasting, como se ha hecho grande, es precisamente con nichos. Y la mayoría de los que estamos aquí no aspiramos a millones de audiencias. Si aspiráramos a millones de audiencias, estaríamos en YouTube o en Twitch y no en el podcasting, que es algo mucho más reducido y concreto para conectar con gente muy afín, sea en Apple, sea en tecnología, sea en Guía de Canarios o sea en temáticas y ámbitos que no tendrían cabida en medios de comunicación masivos como los que había, sin más, hasta hace 15 o 20 años, digamos. Entonces, esa grandeza del podcasting para mí es paradójicamente lo pequeño que es. Y ya ves tú, aquí en España dices las cifras de un podcast, pues, del más o de los 3 más escuchados de una categoría, sea cual sea prácticamente, y si son podcasts, entre comillas, como tal, que no vienen de un programa de radio, que no vienen de un feed, de un programa troceado y todo esto, son cifras muy bajas en comparación con YouTube o con Twitch y compañía. Pero es que para eso estamos, digamos. Entonces, a mí lo que me molesta es esa actitud de, bueno, como el anuncio aquel de BlackBerry cuando lanzó su tablet, la hora amateur se ha terminado, ya estamos aquí los profesionales y tal. Y en cierta forma hasta me reconforta porque luego muchas veces son los que se dan unas leches tremendas y además es que no dimensionan. Lo estamos viendo, inversiones brutales para luego muchas veces programas, esto no quiero que suene así como a todo el mundo, ¿no? Hay excepciones loables, pero muchas veces yo, cuando he puesto algún podcast de alguna de estas grandes empresas de medios que han sacado proyectos a bombo y platillo, muchas veces echo de menos precisamente el contenido, la palabra, digamos, el fondo de la cuestión, porque precisamente ese gasto de recursos muchas veces es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Vamos a meter aquí más efectos y aquí música y aquí un tono hecho a propósito para este momento justo y aquí una intervención de no sé quién, todo muy orientado a que se note el poderío, que se note la pasta que tenemos para gastarnos en recursos y hacer esto a lo grande y no como los chavales estos amateurs que no se enteran de nada y que son unos pobrecitos niños rata en casa de sus padres o algo así. Pues precisamente esa grandeza de lo pequeño es la que a mí más me enorgullece. Y cuando veo que llega alguien nuevo o alguien que ya lo intentó en el pasado y vuelve a intentarlo o algo así, pues a muy platillo, pues para mí no es la forma de empezar en el podcasting ni es lo que ha hecho grande al podcasting en los últimos 20 años, que de esto Emilio nos podría hablar mucho más. Pues sí, la verdad es que además es que se oye mucho, porque lo que decís, se hacen ese tipo de movimientos en los que llega alguien con un podcast y con un medio detrás, o porque es famoso, o porque es muy conocido, y llega con todo el desembarco. La verdad es que sí, es muy curioso este tipo de movimientos, porque lo que decís, el podcasting en esencia no nació así, lo que pasa es que ha mutado y se ha convertido en otra historia, y de hecho la llegada de Spotify creo que también está haciendo que el tema del RSS como tal no es que esté en peligro, o sí, no lo sé, eso habrá que verlo con el tiempo, pero desde luego está cambiando la forma en la que se consume el podcast, en cuanto a que ya no se distribuye, sino que Spotify se lo queda y luego a partir de ahí pues lo consumes desde su plataforma, pero las métricas y todo esto pues cambian mucho, ¿no? Javier, te quería preguntar a ti, porque tú tienes un pie a medias entre dos mundos. Por un lado, creas contenido de audio para una empresa, al igual que elaboras artículos en prensa digital, pues lo haces en audio, pero por otro lado no monetizas directamente tu trabajo, como así que hacen Emilio y Alex, sino que forma parte de tus funciones dentro de la empresa. Ni te dedicas en exclusiva al podcast, ni tienes un trabajo remunerado parcial como podcaster, pero tampoco eres un amateur que hace esto por afición.
yo lo que quiero saber es, tú que como creador que haces contenido y primero fuiste consumidor, y me consta que además escuchaste y escuchas a Alex y a Emilio, ¿no? De los que ambos nos consiguiéramos seguidores porque son los que nos han marcado un poco el camino y han ejercido influencia sobre nosotros. ¿Cómo ves el futuro de la monetización del podcast en España? Porque, mira, aquí, por ejemplo, tenemos, lo que digo, 3 modelos distintos de cómo se puede vivir del podcast de una forma distinta, ¿no? Es decir, creando una empresa y monetizando directamente a través de anunciantes o con suscripciones premium o trabajando para una empresa y monetizando indirectamente. Pero ¿cuál crees que es el modelo de negocio más sostenible o más accesible de cara a futuro? Pues supongo que también depende de qué se busque y de qué audiencia se manejen y cuáles sean las expectativas. En un podcast a medio plazo, hasta qué audiencia, qué techo nos podemos poner así como algo deseable. Supongo que los patrocinios directos por publicidad, por reproducir un anuncio o recomendar un producto advirtiendo que esto es un anuncio o algo así, pues como hace mucho Emilio entre semana, por ejemplo, o Alex, es algo que supongo que es lo que es más sencillo, digamos, y lo que menos te va a costar hacer dentro de que cuesta un montón, pero si te apoyas en alguna empresa, seguramente te va a ser mucho más fácil, como también las hay. Y luego el paso que dio Emilio en su momento, que también le va y me alegro un montón porque le va genial y le admiro mucho por ello, de además de ganar el dinero mediante patrocinios, monetizar también con una suscripción y este movimiento tan inteligente que hizo de paquetizar contenidos y de quitar un podcast, un episodio semanal para dejarlo únicamente más largo en formato premium, en formato de pago. Eso es algo que creo que va a poder hacer quien ya tiene una audiencia, pues quizás mediana dentro de lo que es el podcasting. Es decir, hay podcasts que se tienen que plantear también cuántos usuarios tienen y qué porcentaje de ellos creen que les darían tanto dinero y hacer sus cuentas para ver si realmente les compensa o no. Pero esto también nos devuelve al principio de lo que comentábamos. Ahora es mucho más fácil. Emilio esto lo hizo con casi una programación nativa, digamos, ingeniándoselas mucho, y ahora hay empresas que te dan un servicio llave en mano, digamos, que tú te das de alta, rellenas un formulario y poco más, y ya tienes un feed privado solo para los usuarios de pago que se den de alta aquí y todo esto. Eso es algo que a mí me encanta como movimiento. Me gusta también que se vaya normalizando poco a poco pagar por el podcasting, igual que en su momento se empezó a normalizar, es decir, hacer compras online, algo que generaba un montón de desconfianza hace 20 años y nadie estaba acostumbrado a que navegando por internet alguien te pidiera tu número de tarjeta de crédito. ¿Cuánta gente soltaba el número de tarjeta y el CVV y todo esto para poder comprar algo? Y en un momento dado se empezó a normalizar más y más y hoy el raro rarísimo es el que dice, uy, yo no me fío de compras por internet, ¿no? Eso ya se ve como de otra época. Espero que de forma similar el podcasting también viva algo parecido y cada vez sea más normal tener 1 o 2 o 3 o cada uno de los que pueda y quiera, si es que le apetece, suscripciones de pago en base a sus afinidades y a sus pasiones. Y bueno, ahí para mí el ejemplo perfecto es Emilio, que con toda su sencillez desde Murcia se ha montado ahí un negocio espectacular que ya quisiera la gran mayoría de, de podcasters, incluso de los que se daban esas ínfulas que decía antes. Y bueno, y supongo que cada uno tendría que también ser consciente de su tamaño, de sus limitaciones, de su potencial y de cuánto esté dispuesto a dedicar. Emilio, tú que nos has marcado el camino en muchos sentidos, en la forma de crear contenido y ahora también en la forma de monetizarlo, ¿cómo ves el panorama actual? Incluso, ¿qué crees que nos puede deparar la monetización en los próximos años? Hombre, pues yo no tengo más remedio que verlo con optimismo, porque ya me he metido hasta las cejas en todo esto, como para ahora decir que lo veo mal y echarme atrás, ¿no? Bueno, yo pienso que al final se está produciendo ya un cambio de mentalidad en una parte de la audiencia, cosa que es importante. Yo el otro día me entrevistaron en el podcast Webificando, que es un podcast premium también, y hablábamos de que en Estados Unidos nos da la sensación de que la población en general es mucho más propensa a pagar y apoyar todo tipo de contenido, ¿no? Es decir, que cualquier podcast que ha estado ahí toda su vida dándole caña se monta un Patreon y se le forma ahí un dineral espectacular, ¿no? Es decir, que la gente es mucho más propensa a esos microapoyos, a esos pagos, a esos mecenazgos, a las suscripciones, a pagar por todo eso. Y ni muchísimo menos ven mal que un podcast tenga patrocinadores, que es una cosa que aquí en nuestras audiencias todavía es mirado con recelo, ¿no? Entonces, bueno, aún así sigue haciendo falta una mayor transformación. Yo hice, no sé si fue hace un año o así,
una encuesta entre los oyentes de Emilcar Daily, preguntándoles por varias de estas cosas, y había un porcentaje considerable de gente que decía que no se habían suscrito a Weekly porque no entraba en su cabeza, ¿no? en su estructura, en sus principios, pagar por un podcast. Y evidentemente no me escandaliza que haya gente que piense eso porque tiene que haber gente para todo, pero sí me llamó la atención que una audiencia tecnológica como la de Emilcar Daily, que está conviviendo con este tipo de cosas todos los días, no ya por mis producciones, sino porque están en el ajo, ¿no? Saben que existe esto, que existen los Patreon, que la gente hace crowdfunding, es decir, que están, digamos, involucrados o son partícipes en cierta forma de esta economía, que un porcentaje tan alto dijera que ni por pienso pensado, que se dice en mi pueblo. Eso me llamaba mucho la atención y esa transformación es la que yo espero que pueda existir, porque los patrocinios están fantásticos. Yo he tenido algunos ejercicios fiscales, unos muy buenos resultados con patrocinadores. No es este el ejercicio fiscal en concreto en el que estoy teniendo buenos resultados, hay que decirlo también. Pero evidentemente yo lo que prefiero es el apoyo directo por parte de mis oyentes. Esto, sin duda, para mí es mucho más preferible. Si yo tuviera, y yo tengo un apoyo considerable de suscriptores en Weekly, más de 500, pero si ese número fuera mucho más elevado, yo ni pestañearía a la hora, digamos, de retirar los patrocinadores de Emilcar Daily. Sería Weekly, sería el patrocinador, como hago ahora cuando no tengo patrocinador. Weekly sería el patrocinador del Daily cada semana. Aparecería ahí anunciando mi propio producto, pero bueno, de momento es un lujo que no me puedo permitir y sigo abriéndolo a patrocinadores, aunque como ya he dicho, el mercado de patrocinios que tenemos ahora mismo no sea tampoco el ideal. Alex, ¿cómo ves tú el panorama de la monetización ahora mismo? Porque tú también, has conseguido pues, lo que muchísima gente aspira, ¿no? Cuando crea un podcast de manera, no voy a decir amateur, porque ninguno de los tres sois amateur, sois profesionales de la comunicación, pero bueno, habéis conseguido que el podcasting sea vuestra profesión, directa o indirectamente. En el caso de Javier Lacorte es quizás más indirecto porque forma parte de algo más global, pero en el caso de Emilio o en el tuyo, Alex, es digamos que es vuestra forma de vida, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la monetización? ¿Crees que habrá cambios en los próximos años o esto más o menos se va a mantener así? Bueno, yo por seguir con la tónica, la verdad que comparto mucho de lo que dice Emilio y me da rabia no poder tener una opinión contraria o poder discutir o poder meter un poco más de baza. Pero sí es cierto, si quizás por comentar un poco cuando hablamos de Estados Unidos, yo creo que no tenemos en cuenta, uno, lo realmente grande, la cantidad de población que hay allí comparado, cómo es de grande ese mercado, que luego siempre tienen a los británicos de lado, es decir, que están como muy compartidos, que luego tienen los canadienses que más o menos consumen lo mismo, etcétera, muy unidos. Y sobre todo, la diferencia de ingresos y la diferencia realmente que hay entre el estadounidense medio y el español medio a nivel de dinero disponible para ocio, que es de donde salen esto. Mi mujer creo que me está escuchando, creo que está en la lista de esto, y su trabajo es ilustradora. Ilustra y vende online. El 90-80% de las cosas que vende van a Estados Unidos. Y no van en plan a los estados más pobres, a Kentucky, a, yo qué sé, Alabama, Luisiana. No. Van todos a California, Nueva York, etcétera, ¿no? Y es gente que a lo mejor está pagando 15 euros de envío por un material original. Es decir, no creo que tenemos en cuenta la diferencia realmente de dinero que te queda para ocio, ya digo, a falta de una mejor palabra, a la hora de encontrar cómo es posible que un canal de YouTube de Estados Unidos que se dedican a hacer partidas de rol de repente consiga 10 millones de dólares en cuestión de días, ¿no? En una financiación. Ese tipo de escalas sí que están ahí. Entonces, en España tenemos una ventaja que es que tenemos un continente o medio continente entero de gente que nos entiende, pero que lamentablemente pues las rentas pues están igual de regular que aquí, ¿no? Entonces no apoyan mucho, es como Italia a nivel cultural, es decir, somos los que estamos aquí y poco más, ¿no? No tenemos eso. En Japón es relativamente similar, simplemente necesitas un suficiente mercado suficientemente grande, ¿no? Y entonces, eso explica mucho. Yo siempre lo hemos intentado explicar desde que en España somos más rácanos, que si el protestantismo frente al catolicismo, que si patatín, que si patatán. Al final es simplemente
que cuando te llegues al día 25 tengas más dinero en el banco que otra forma, ¿no? Para decir en qué te gastas el ocio. Lo típico de que 4 euros para un californiano medio no son lo mismo que 4 euros para un español medio y ya está, es lo que hay. Entonces, ojalá, por ejemplo, tuviéramos más. A mí me sigue sorprendiendo cada vez que me llega un email nuevo de Patreon de que alguien se ha apuntado. De verdad, me sorprende muchísimo. Y son tarifas completamente mínimas. No sé ahora mismo porque no me suelo meter mucho, pero creo que a lo mejor estoy en los 200 suscriptores, ¿no? O abonados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y perdona, que está pasando el camión más grande del mundo por delante de mi casa ahora mismo. Y estamos en una situación que yo, si pudiera hacer como lo que decía Emilio, de cerrar a patrocinios, aunque simplemente sea por tenerlo todo mucho más trabajado, como por ejemplo hace Pepe Fernández, ¿no? En Pepe Diario, de que él simplemente publica, Pepe Rodríguez, perdón, no Fernández, Pepe Rodríguez en Pepe Diario tiene el podcast que estaba diciendo o imaginando Emilio, es decir, yo publico, te cobro 3 euros o te cobro la cifra que sea y ya está, ni patrocinadores ni nada. Yo me pongo aquí, grabo, cuento mis cosas, lo hago muy bien, soy el mejor en mi campo, etcétera. Eso es posible porque lo hace Pepe y lo hará alguna persona más, pero yo la referencia que tengo es la de Pepe. Yo también, obviamente, dejaría los patrocinadores de lado, o sea, sin ningún tipo de problemas. El problema es que yo cuando me puse a pensar en serio en las horas que gastaba en el podcast, cuando estaba aún en la vanguardia, etcétera, y decidir por dónde tirar, y esto creo que lo he contado en alguna ocasión, yo cogí una libreta y empecé a poner los nombres de mis amigos que yo pensaba que iban a pagar por escucharme mi podcast. Y cuando se me quedó la lista como en 15, 20, 30 personas, multipliqué y dije, bueno, con esto es que no pago, ya no es que no pague ni el alquiler, es que no pago ni la tarifa de internet, ¿no? Entonces eso me da dinero en Patreon, simplemente por la cantidad de horas que me oís y que os acompaño y que estamos juntos y jijaja y que nos reímos y que hay gente que se despierta escuchando a Javier, se despierta escuchando a Emilio, etcétera. Y son, o sea, es una relación parasocial, pero es que ya son 3 años o 10 años escuchando a una persona y le consideras de la familia. Entonces, es cierto que puede ser extraño decir, ¿cómo es posible que pagues 5 euros por un podcast que escuchan o que, digamos, lo pagas tú y 500, tú y 1000 personas más y no pagues por un periódico, no pagues por un Netflix, no pagues, o no lo sé, simplemente es menos tamaño, unos públicos más pequeños, pero una afinidad increíble, ¿no? Y eso la verdad que es algo increíble. Así que por ahí yo creo que hay mucho crecimiento, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones de demografía que tenemos, ¿no? Y financieras que hay en este país. Seguramente un podcaster noruego con ¿cuánta gente vive en Noruega? No lo sé. 10 millones, 8 millones, me lo invento. Lo tengan mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque los noruegos tienen una capacidad de desembolso económico para temas de ocio mayor y ya está. Y simplemente no creo que haya mucho más historia. Pero bueno, yo creo que por intentar tener las dos patas, una pata en los patrocinadores, una pata más en contacto con los oyentes, más en abonados, etcétera, y hacer ese equilibrio, yo creo que de momento sigue siendo una fórmula ganadora. Los fans de iVoox, por ejemplo, yo creo que es una cosa muy buena que ha hecho iVoox por el mundo del podcasting. Y luego, por ejemplo, sistemas como Mumbler, que te dan todo hecho, como decía Javier. Es decir, es que no tienes que necesitar ni saber programar. Simplemente tienes que empezar a grabar episodios, comentárselo a la gente y acabarán pagándote y acabarás creciendo poco a poco. Ayuda que tengas una audiencia previa, ayuda que ya vengas, pero si te fijas, y aquí es con esto ya acabo, decía Emilio que Weekly es el patrocinador de sus podcasts, ¿no? Esto ha sido un negocio desde el día cero de los podcasts. Cuando muchos podcasts empezaron, era para básicamente promocionar sus libros, para promocionar sus charlas, para promocionar sus otros negocios, ¿no? Es decir, el podcast no era un negocio en sí, sino una rama de captación para otro negocio. Y eso sigue siendo una herramienta fantástica. Pues amén a lo que has dicho. Yo también, cuando lo estaba diciendo Emilio y cuando te he oído hablar a ti sobre el mercado estadounidense, sí que lo he pensado, porque realmente Estados Unidos es un mercado muy, muy grande y a veces nos gusta mirarles porque es que despiertan mucha admiración y la verdad es que nos gusta mirarles porque son un buen modelo a seguir, ¿no? Pero no sé hasta qué punto podremos replicar o
o tenemos la capacidad de replicar ciertos parámetros que ellos tienen y que, como comentas, Alex, pues por su poder adquisitivo y demás, pues es que no es, aquí no es comparable. Yo por mi parte ya he terminado con las preguntas que os quería hacer, una pregunta a cada uno. Tampoco quería que se me fuera esto mucho de tiempo, y lo que sí que me apetece es que Twitter Spaces haga su magia, y la magia es que la gente participe. Por eso ahora os animo a que todos los que estéis en la sala y queráis hacerles una pregunta directa a alguno de estos tres grandes o a estos tres grandes podcasters, que no lo dudéis, que pidáis palabra y se os sube y hacéis la pregunta y podéis pues hablar aquí con todos. Como es el caso de Alma, que la conozco a través de la comunidad de Emilio de Weekly, y que ha subido aquí a haceros una pregunta. Muy buenas, Alma. Hola, buenas. No sé si se me escucha bien porque voy haciendo deporte por la calle y no sé si se colará mucho ruido. ¿Se me escucha bien? Genial. Se te escucha perfectamente. Vale. Es que os estaba escuchando con el tema de la monetización. Bueno, llevo escuchando el space desde el principio y es verdad que a raíz de lo que ha dicho Alex del tema de monetizar, de los diferentes que son los mercados, por ejemplo, norteamericanos, europeos, y bueno, las circunstancias que tenemos aquí en España de que los sueldos no son especialmente altos, ¿no? Y pensaba un poco en mi circunstancia de tiesa, de que en ocasiones me gustaría apoyar a muchos más proyectos de creadores de contenido, pero por mis circunstancias económicas pues no puedo, ¿no? Y pensaba que quizás en este debate, y teniendo en cuenta lo que comentabais de lo difícil que es llegar a esa llegar a nueva audiencia o llegar a nuevo público, por lo que comentabais de las agencias, de los patrocinios y tal, que quizás esa base de oyentes que estamos ahí de forma de gratis, que no podemos ayudaros a monetizar los proyectos, que lo que sí podemos hacer, o por lo menos yo lo hago en mi caso, siempre utilizar pues mis redes sociales, ser un poco un altavoz para apoyar aquellos proyectos que me gustaría apoyar monetariamente, pero que no puedo, ¿no? Y yo creo que quizás es un aspecto que pasa un poco desapercibido, que a lo mejor no se valora suficiente, pero que no deja de ser ese boca a boca de toda la vida, llevar a las redes sociales, y que yo, por ejemplo, gracias a eso, he descubierto por la mayoría de los podcasts que a día de hoy escucho. Y me consta que muchas personas que han descubierto podcasts pues a través de mis recomendaciones, ¿no? Entonces yo creo que quizás es un aspecto que no se ha tratado, que quizás no habéis comentado, pero que también puede estar ahí, ¿no? No es una monetización directa, es verdad, pero te puede ayudar en ese aspecto de aumentar tu audiencia. Y luego sí me gustaría plantearos una pregunta, y es que ya que Alex también comentaba el tema Patreon y tal, siempre me llama la atención como muchos de los creadores de contenido pues ven con malos ojos el tema del Buy Me a Coffee y tal, como que lo ven como una especie de limosna, ¿no? Y en mi caso yo tengo una percepción muy diferente, porque como he comentado antes, no me puedo permitir un pago recurrente mensual para apoyar a proyectos, pero sí ha habido ocasiones en las que a lo mejor pues, un mes pues he tenido menos gastos y tal, y sí he querido apoyar a proyectos que me gustaría, pues de algún modo decir, haciendo un trabajo, esto conlleva un tiempo, un esfuerzo, y me gustaría pues poner mi granito de arena. Y el hecho de tener la posibilidad de ponerlo de manera esporádica cuando mis circunstancias me lo permiten, a mí no me parece mal. Sin embargo, yo sé que a la mayoría de podcasters o creadores de contenido es algo que lo ven pues eso, ¿no? Como una limosna. Y quería plantearos por qué esa reticencia y por qué no lo veis desde ese otro punto de vista desde el que lo veo yo, ¿no? De dar la posibilidad a personas que de manera recurrente no tienen, pues, bueno, esa posibilidad, ¿no? de hacer ese pago, pero que de manera esporádica o de manera puntual, pues sí podría apoyar esos proyectos y no sé, y lo veis como una limosna. La verdad es que me he quedado, no sé, siempre me ha resultado muy extraño. A ver, respondo yo a esto último. No es que lo veamos como una limosna, pero es que cuando tratamos de establecer, o sea, cuando tratamos de convertir de crear un negocio en torno a nuestra creación de contenido, claro, lo que buscamos es una estabilidad. Evidentemente, lo que buscamos, no estamos buscando un sueldo fijo, porque para eso pues, trabajaríamos para un tercero si tuviéramos la oportunidad, pero evidentemente es mucho más fácil plantearse el presente y el futuro a medio plazo
cuando tú tienes una constancia y los ingresos recurrentes te dan eso, ¿no? Es decir, el que tú tengas Sí, unas totalmente de suscripciones. acuerdo, pero yo lo que me preguntaba era por qué no dar también esa otra posibilidad. Es decir, yo, o sea, por supuesto que entiendo ese planteamiento desde el principio y entiendo que es como tiene que ser, pero es como tener esa otra posibilidad, bueno, pues pensando en el grueso a lo mejor de oyentes, o en este caso oyentes porque estamos hablando de podcasting, que no tienen, puede ser posible, ¿no?, de ofrecer un pago recurrente. Pues mira, si la gente no lo hace, o sea, si ya te digo que existe cierta reticencia a hacer este tipo de colaboraciones de forma habitual, aunque Alex ya ha expresado también las diferencias económicas que puede haber, pues lo de la aportación esporádica es todavía muchísimo menos frecuente, ¿eh? Yo tengo vías para hacerlo, vías muy públicas. Aquí en Twitter tengo el botón de donar y se ha usado 3 veces por 3 personas que lo han usado. Pues como tú dices, para hacer ese apoyo puntual y por probar, más que otra cosa. Es decir, si el usuario español de media es poco propenso al apoyo económico constante a los proyectos, creo que es todavía menos propenso al apoyo económico esporádico a los proyectos. Bueno, yo lo planteaba sobre todo por gente que a lo mejor sí que es propensa, en mi caso, ¿no? Yo cuando he podido he apoyado diversos proyectos de creadores de contenido a través de Patreon o de manera directa, ¿no? Pero bueno, si por circunstancias, por un momento de mi vida estoy más apretada o lo que sea, pues esa recurrencia pues la pierdo. Yo en mi caso, por ejemplo, sí he llegado a hacer Buy Me a Coffee de, pues a lo mejor de 10, 15 euros, ¿no? Porque digo, bueno, este mes pues es posible, lo puedo hacer y me parece una manera de recompensar. Es verdad que quizás, no sé, supongo que es lo que decía Alex, que es una cuestión también de mentalidad, pero yo no creo que no sé, creo que el oyente medio de podcasting está también acostumbrado a apoyar este tipo de proyectos, ¿no? No sé, Emilio, tú en eso tienes mucha más experiencia, pero yo me considero un oyente y yo apoyo este tipo de proyectos. Si no lo hago más es porque realmente no puedo, pero... Sí, yo creo que lo que dice Ana tiene bastante sentido. Yo, por ejemplo, tengo el Patreon para quien quiera apuntarse, tengo el Ko-fi, que Ko-fi tiene la gracia que permite hacer las donaciones momentáneas, individuales, espontáneas, etcétera. Y también te permite suscribirte como Patreon, ¿no? El Ko-fi lo puse en su momento porque permitía pagar recurrentemente desde PayPal, que era una cosa que pedían los oyentes, y ahí lo tengo. De vez en cuando sí me llega algún aporte extra, pues a lo mejor son 5 euros, 10 euros, etcétera. Como dice Emilio, es cierto que no puedes construir algo grande en cuanto a las aportaciones individuales, pero sí es cierto oye, que dar la opción no está mal y que simplemente por estar ahí no importa. Pero siempre yo creo que de momento por borrarse el Patreon. Total naturalidad con estas cosas, por favor. Hay que empezar a tener un total sentido. No es una traición, no es nada. No te voy a quitar ni del feed privado ni nada, de verdad. O sea, ya bastante que en algún momento decidiste ir a dar ese paso. Yo las aportaciones, como decía antes, como las que comenta Alma, de esporádicas, etcétera, las hago pues también, yo creo que en esos meses que a lo mejor me siento un poco más entusiasmado, me siento un poco más sobradito y digo, venga, va, a este le voy a dar 15 euros, a este le voy a dar 20 euros, ¿no? Igual que a lo mejor en Navidades nos ponemos todos a hacer las donaciones más de caridad, pues con esto me ocurre, te sientes bien, te encuentras bien y en vez de darte un capricho a ti mismo, se lo das a alguien, a un youtuber, a un creador de contenido, etcétera, que dices, oye, pues mira, esta chica, este chico, la verdad es que le llevo escuchando años, o le llevo leyendo sus gracietas o lo que sea en Twitter años, y digo, venga, hoy para ti, ¿no? Pero sí es cierto que es como que los dos tenéis razón. No se puede construir un negocio en base a las donaciones esporádicas, pero es una muy buena opción para rascar un poco más de conexión y de, bueno, unos ingresos esporádicos también, ¿cierto? Pero bueno, yo vuelvo a insistir en que lo del Patreon, que la gente se lo tome una cosa más de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Que sea un poco más de me quito, me pongo, etcétera. Yo creo que eso quizás se podría potenciar a nivel de que Patreon lo comente, Patreon en la interfaz, etcétera, lo interprete así, ¿no? Es decir, o que se permita
algo como sea, pausa la suscripción en cualquier momento, estás como dentro, pero inactivo, como congelado, es decir, y luego volver a rearrancar la suscripción o el abono de pago, ¿no? Eso se podría mejorar mucho y creo que podría ayudar el tener, digamos, una base de gente que está pagando constantemente y unas pocas personas o un extra de porcentaje que apoya intermitentemente, ¿no? De la misma forma que muchas personas hacen eso con Netflix y sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues me doy de alta unos meses, veo lo que quiero que ver y luego cuando sé que no lo estoy aprovechando, me cancelo, ¿no? No hay permanencia, no nos tenemos que tener ese sentido de constante y para siempre, ¿no? Pues me doy de alta y con la misma naturalidad que me he dado de alta, me doy de baja cuando sea. Pero bueno, aún nos queda un poco de recorrer ahí. Pues gracias por plantear la cuestión, Alma. Has abierto ahí todo un melón. La verdad es que hay mucha tela que cortar en todo ese aspecto. Tenemos por aquí también, ha subido Jennifer y Sergio. Vamos a empezar por Jennifer, que estaba antes, que quería hacer una pregunta. Muy buenas, Jenny. ¿Cómo estás? Te oímos regular. No sé si estás teniendo algún problema de conexión. Silenciada, Jennifer, con el micro silenciado. Hola, ¿me escuchas? Es que estoy en el trabajo, ok. Estaban ustedes hablando de nichos y me pareció eso muy poderoso, debido a que, por ejemplo, aquí en Spotify nosotros yo estoy en los Estados Unidos y encuentro los podcasts de todo el mundo, de españoles, de panameños, cubanos, etcétera, etcétera. ¿Para ustedes consideran que el hecho de la diversidad del español, por ejemplo, no es lo mismo escuchar un español que escuchar un venezolano, interfiere en los demográficos de ustedes? ¿Tiene una injerencia? ¿O ustedes hacen el podcast y lo tienen bien dominado en ese sentido? ¿Hay algún tipo de consejo que pueden dar al respecto? Me meto yo por meterme. No sé quién decía, es un refrán relativamente conocido que dice que los hispanoparlantes estamos, en vez de unidos por un idioma, estamos separados por un idioma. Nos entendemos perfectamente, sabemos lo que dicen, salvo a lo mejor algunos adjetivos, algunos sustantivos que son más locales, etcétera. Pero como que tampoco tenemos esa cordialidad, ¿no? Date cualquier vuelta que te des por internet y siempre estamos diciendo, no, lo argentino es mejor, no, los chilenos, no sé qué. O sea, la rivalidad es de siempre, ¿no? Sí es cierto que una audiencia potencialmente gigante, como podría tener alguien por producir en español, no la está teniendo. Es decir, los podcasts de Argentina no tienen en España una extensión natural y los podcasts en España no tienen en Argentina o en México una extensión natural. Te pueden escuchar y te van a escuchar y te van a entender, pero como que cada uno preferimos escuchar cosas más cercanas, ¿no? Yo tengo audiencia en América, en general en todos los países, pero es mucho más pequeña de la que tengo en España. Y realmente no sé por qué es. Y luego pienso, ¿cuántos podcasts hechos en América escucho yo? Y es que son 1 o 2. El resto son hechos en España. No sé muy bien por qué es, pero sí es cierto que es como si estuviéramos separados. Es decir, que no es algo que crezca muchísimo. Y debería, de verdad, porque tiene como sentido que eso ocurra. Igual que ocurre, por ejemplo, yo qué sé, con los cantantes ahora mismo, ¿no? Pues obviamente todos escuchamos artistas de Puerto Rico en la radio en España. Un autor argentino puede vender muchísimas novelas en España sin problemas, pero en la radio, en los podcasts, incluso en las series de televisión, no está ocurriendo eso. Es decir, una serie argentina cuando llega a España o hacen una versión española o hacen un remake o no, pero no es como algo, no sé por qué es y me gustaría, oye, saber mucho más al respecto. Bueno, muchas gracias, exacto. Yo sé que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más simpatizante que nos mantengamos dentro de los venezolanos con los venezolanos y de resto la televisión en español es casi toda un 80% mexicana o, bueno, no vamos a fregar tanto, vamos a decir 60% mexicana, 40% puertorriqueña y el otro somos los mixtos, los otros. Pero sí pienso que sería algo importante de tratar de canalizar y tomar ventaja, porque hay mucho contenido de diferentes autores y me parece maravilloso eso también para crear mayor coherencia en lo de abordar más demográficamente. Gracias. Tenemos por aquí también, gracias Jenny, tenemos por aquí también a Sergio, que ha subido hace un rato y luego vendría Lobo. Muy buenas, Sergio. Hola, muy buenas. ¿Me escucha bien? Perfecto.
Buenas. Yo quería lanzar una pregunta. Habéis comentado antes desde la irrupción de Spotify en el podcasting y quería preguntar si a raíz de la irrupción de Spotify los podcasters tradicionales, por así decirlo, habéis notado un mayor incremento de la audiencia y de la difusión de los programas con respecto a lo que se tenía antes con el RSS, por ejemplo. O sea que yo, al menos, en mi círculo personal, gente que antes no escuchaba un podcast y me atrevería a decir que no sabía ni lo que era, ahora escuchan un montón de programas. Cuando hablas de antes con el RSS se me ponen los pelos de punta. Porque es casi como si Spotify ya hubiera ganado en su perniciosa batalla por eliminar ese medio de traslación de nuestros contenidos a los oyentes, que es el medio. Es decir, son ellos los únicos que hacen rehosting, son ellos los únicos que hacen streaming y los únicos que están apuntando de forma homicida al corazón del medio. Yo creo, y voy a hablar por mis compañeros, que es muy difícil que nosotros tres en concreto notemos una subida de oyentes por la irrupción de Spotify en el medio. Por la sencilla razón de que nuestros oyentes son oyentes tecnológicos, son oyentes para los cuales la tecnología es natural, para los cuales no supone ningún problema manejarse con una aplicación de podcast. Yo creo que las audiencias que han entrado por Spotify son lo que yo suelo llamar población civil. Es decir, oyentes de cualquier tipo de podcast, no necesariamente tecnológico, y que ahora están escuchando podcast porque Spotify lo tienen instalado en su teléfono y Spotify ha llevado los podcasts a la portada de Spotify. Es decir, se los han puesto debajo de la barba y claro, ahí pues evidentemente se ponen a escuchar los temas que les interesan, que son cualquier otro tipo de temas. No quiero decir con esto que los podcasts tecnológicos no tengan audiencia en Spotify. Pues ¿por qué? Pues porque el lado oscuro es poderoso, evidentemente. Y si tú ya estás escuchando Spotify, ya tienes Spotify, lo estás usando para escuchar tu música, aunque tú seas usuario de Downcast o de cualquier cosa de toda la vida, pues lo mismo, pues acabas seducido por el mal y empiezas a escuchar podcasts en Spotify, aunque la aplicación de Spotify tenga, pues no sé, como un 15% de las funcionalidades que tienen las aplicaciones de podcast normales. Yo en las estadísticas en mi red de podcast lo veo así porque yo te digo que la inmensa mayoría de mis podcasts son podcasts de más largo recorrido y donde el oyente puede tener un perfil tecnológico o un perfil de oyente de podcast de toda la vida, pero estoy seguro que a nivel de otro tipo de programas sí se ha debido de notar la irrupción de esos nuevos oyentes. Sí, yo justo, es un poco lo que iba a comentar al principio cuando lo estaba comentando Emilio, que es que precisamente nosotros, y en particular más todavía, Emilio y yo, venimos de ganarnos una audiencia muy propensa a Apple, digamos, muy usuaria de Apple, muy entusiasta de Apple. No solamente que use productos de Apple, sino que además quiere saberlo todo y está muy al día y todo esto. Entonces, esa gente es la que ya estaba muy expuesta al podcasting desde hace muchos años. Seguramente en programas, en podcast de unas categorías mucho más generalistas, por así decirlo, o totalmente fuera de la tecnología, sí que es posible que ver la palabra podcast y la facilidad para descubrir, que más o menos facilidad que te da para descubrir Spotify, sí que le haga tener delante muchos más programas que le pueden resultar afines y que a partir de ahí engancharlos, porque esto es lo que decíamos al principio. ¿Cuál es la forma de que esto crezca también? Pues para mí siempre es recomendar podcasts afines a gente que sepas que le puede interesar. Y no me refiero a recomendar tu propio podcast, que es una cosa que ya me supera y yo intento no ser el brasas, que recomienda siempre su podcast allá por donde va, porque a la gente no le interesa, a todo el mundo no le interesa, en mi caso, Apple y su competencia cada mañana en tu aplicación de podcasting, sino que si sabes que hay gente que le interesa la crianza y la lactancia, por ejemplo, si sabes que hay gente que le interesa la botánica o la economía y la inversión en bolsa, pues hay muchos podcasts muy buenos que te puedes recomendar y de esa forma le tapas en el medio y a lo mejor a raíz de esa puerta de entrada van a poder descubrir otros que quizás no se habían planteado pero que también le van gustando. Sí, yo por estar un poco más de acuerdo, pero sí es cierto que, fijaos, los demográficos de Spotify que atraen de audiencia, que a mí me ha traído nueva audiencia seguramente, o sea, sin ningún tipo de miramientos, no es algo principal y publico y tampoco tengo problema.
pero no, mis demográficos, al igual que lo mismo que comentaba Emilio, etcétera, es gente que ya saben cómo conocer los podcasts, cómo escucharlos, quieren alguna aplicación específica que les guste o que lleven usándola muchísimos años, etcétera. Si te fijas, las grandes plataformas de podcast en España, que siguen siendo 3, que siguen siendo, en este caso, Spotify, que ha irrumpido con nuevos demográficos, mírate los programas más escuchados, etcétera, es comedia, es salud mental, /filosofía, /cosas un poco más del día a día, es mucho youtuber que tiene su propio podcast, pero sobre todo mucho humor. Te vas al tope, como comentaba, al ranking de Apple Podcast, como comentaba hace un rato Emilio, y es radio. Es radio. Vas al tope o a los rankings de más escuchados en iVoox y tienes otros demográficos completamente diferentes. Ahí de repente te empiezan a aparecer cosas de historia, de ovnis, de cosas del misterio, de lo paranormal. También tiene sus programas de radio, pero como que son como... Los 3 son podcast y los 3 a su vez son como universos diferentes. Es como si todos nos hubiéramos decidido en qué cajón entrar y la gente que es más de un tipo de podcast acaba en iVoox, la que es de otro tipo de podcast acaba en Spotify, etcétera. Entonces, está guay porque cada uno tenemos un poco todo, pero sí es cierto que Spotify, a pesar de que es grande, pues no es una cosa especialmente relevante en los podcasts de tecnología. También es cierto, los podcasts de tecnología eran comparativamente grandes hace 12 años. Ahora somos la última categoría más pequeña de pequeño. Es decir, es un nicho dentro del nicho del podcast casi, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser conscientes de esa limitación y ya está. Si hiciéramos un podcast más de humor, etcétera, o de, yo qué sé, de otras cosas, pues seguramente tendrías pues muchas más audiencias. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más gente interesada en esto. Esto simplemente entras en los grandes periódicos y en las grandes telediarios, etcétera, y lo que dedican a tecnología, los que tienen sección de tecnología, pues es la que es. Pues ¿por qué? Pues porque tampoco realmente tiene tanto interés, no tiene mucho tirón. La gente que le gusta mucho, pero no es algo nunca pues como el deporte, como el humor, como la salud mental, como la actualidad, etcétera. Así que ese es un poco nuestro problema. Pero Spotify, vamos, o sea, hay podcasts que casi se publican exclusivamente en Spotify o youtubers que han dicho, bueno, voy a sacar mi propio podcast porque es mucho más fácil para mí que hacer un YouTube, es decir, la producción es menor, etcétera, y bueno, pues puedo tener mi promoción y no crean un podcast en plan con su RSS, simplemente lo suben a Spotify y ya está. Y bueno, eso puede estar ese apocalipsis que ve Emilio antes, ¿no? De que no haya un RSS, etcétera. A mí eso me da un poco, me parece un poco más secundario, pero sí es cierto que para muchas personas, pues eso, tienen su programa en Spotify y tienen audiencias pues, de cientos de miles de personas que les escuchan sin mayor problema. Es decir, la verdad es que son cosas y audiencias brutales, pero para nosotros, al menos para mí, no es una cosa que haya tirado mucho. Si ya digo, si estuviera por resumir en otra categoría, pues seguramente Spotify hubiera sido algo mucho más espectacular para mí. Gracias, Sergio, por la pregunta. Tenemos a Lobo y luego a Diego y luego ya a Jordi. Muy buenas, Lobo. Hola, buenas. Yo simplemente hacer un par de comentarios. Uno, aquí están mis 2 más admirados podcasters, Emilio y Alex, a los que pago mensualmente y a los que la última vez que he escuchado ha sido en la Apple Keynote, uno por un lado y otro por otro a la vez. Y sin embargo, os escucho muy poco últimamente porque no tengo tiempo, pero os leo. Que es curioso. Me gustaría también que comentarais el tema de crear ese ecosistema que no solamente el podcast, sino también las newsletters, que a mí en este momento se me hace más fácil seguir por ahí. Y después comentaros si yo antes escuchaba como tropocientos podcasts, ahora más o menos sigo 6, 7, pero sobre todo porque ha cambiado mi vida con esto del teletrabajo y la pandemia. Generalmente era en el transporte de casa al trabajo, del trabajo a casa, cuando más escuchaba y evidentemente ahora no existe. Y entonces directamente he recortado un mogollón el tiempo de escucha de podcast. Y sin más, quería saber a ver si eso os había impactado o no lo habéis notado. Chicos. Sí, a ver, de las newsletters que hable Alex, que es el maestro consumado en este tema, y el tema de la pérdida de escucha por teletrabajo, fíjate que me gustaría decir que sí, pero como vivimos en el país que vivimos,
donde la mayoría de los jefes no son jefes ni empresarios, sino que son amos. Y como dice el refrán, el ojo del amo engorda al caballo. Y les gusta vernos calentar sillas. Pues desgraciadamente no tengo ningún movimiento sísmico de audiencias que yo pueda entristecerme por una parte, pero por otro lado celebrar que es que la gente está en su casa trabajando seguramente con más eficiencia. Dicho lo cual, que Alex nos cuente el imperio que ha montado en torno a su newsletter, por favor. Sí, bueno, me hace mucha gracia los refranes que siempre saca Emilio, que conoce 200.000, pero bueno, sí es cierto. Yo, por ejemplo, publico el podcast, que el episodio todas las mañanas y el boletín de texto, que es muy parecido. De hecho, lo escupo automáticamente a Twitter. A mí me da igual donde me leas un RSS, un podcast, una newsletter, etcétera, que digamos que lo he paquetizado todo y todo va dentro de, realmente es el mismo contenido, ¿no? Entonces es un caso muy específico, porque otros podcasts, pues obviamente, pues no suelen tener una newsletter. Entonces, yo con el tema de la pandemia, el teletrabajo, en esos momentos, hace ya más de 2 años, de ese marzo, abril de 2020, sí notamos una pequeña caída, a lo mejor un 20% llegó a impactar, ¿no? de descargas, pero rápidamente se recuperó. Parece que todo el mundo volvió a eso, ¿no? A volver a escuchar y obviamente pues ya desde entonces hemos crecido, yo creo que todos. No sé si es por temas más culturales, como decía Emilio, etcétera, pero sí es cierto que pues, el impacto fue limitado a nivel del teletrabajo. Y otra gente que a lo mejor te deja de escuchar porque cambia ese hábito o porque ahora tiene un trabajo que a lo mejor unos días está en casa, otros días está en el trabajo, cosas más flexibles, pues a lo mejor ha encontrado otros huecos. Yo, por ejemplo, cuando me compré un lavavajillas, dejé de escuchar muchos podcasts. ¿Por qué? Pues porque los escuchaba cuando lavaba los platos. Y cuando te desapuntas del gimnasio, pues lo mismo ocurre, ¿no? Es decir, tenemos como cambios en el día a día que a lo mejor afectan, tienen esa externalidad, ¿no? De que dejas de escuchar podcasts. Yo, cuando antes hacía muchos viajes, escuchaba muchos podcasts. Ahora, como no hago viajes largos o no uso el metro, pues tampoco. Por ejemplo, yo cuando más libros he leído, por tirarme y ponerme un poco a vuelo cebolleta, es cuando vivía a 15, 20 kilómetros de mi mujer. Entonces, todos los días eran no sé cuantísimos, 2-3 horas al día de autobús para arriba y para abajo, o de metro para arriba y para abajo, y leía muchos libros. Y ahora no leo libros. Leo un montón, pero no libros. Entonces, ese tipo de cambios afectan al podcast, pero son los que entran por los que salen, realmente. Es decir, la gente que ha estado en casa, por la gente nueva que te ha descubierto, o por la que se ha apuntado al gimnasio, o por la que ha empezado a correr ahora con la pandemia y con eso. Pero bueno, yo creo que todos cambiamos. Igual que a lo mejor, pues ahora justo entra el verano, la gente está un poco más de vacaciones, etcétera, y esas rutas, esos caminos al trabajo, pues también influyen y luego en septiembre se vuelven a recuperar sin mayor problema. Yo no sé si hubiera sido bueno como sociedad, que el impacto hubiera sido más grande, pero bueno, ahí está, la verdad que limitado. Y una preguntita más. ¿Cuánto creéis que es vuestra marca personal la que arrastra más que el producto, digamos, en sí? Porque yo soy muy fan de los dos y eso, básicamente sigo pagando porque me caéis bien vosotros. Si fuerais otros, quizás no. ¿Cómo os sopesáis eso? Y esa soledad también, porque claro, sois unos tipos muy, ¿cómo diría yo? Tenéis muy marcado carácter, es decir, y una trayectoria muy marcada los dos. Eh, ¿Habría alguna posibilidad de que eso fuera un equipo o sea, sería completamente distinto? Da el siguiente paso, digamos. Sí, el día que cuando Javier Lacorte vaya de vacaciones a no sé dónde, la gente le acose en el aeropuerto, ¿no? Como si fuera el Rubius y cosas así. Pues yo qué sé, a lo mejor puede llegar en el futuro. La verdad que, ya te digo, son relaciones parasociales. Yo siempre he tenido, y lo digo muchas veces, yo cuando tenía 16, 18 años me levantaba escuchando a una persona que ahora resulta que estoy imitando profesionalmente, que es Federico Jiménez Los Santos. Federico se levantaba por las mañanas, empezaba en el micrófono a meter candela y cosas así, y ahora yo me encuentro 20 años después haciendo un poco lo mismo, pero en vez de meterse con los políticos, me meto con las empresas de tecnología. Es decir, en cierto sentido ha acabado siendo un poco un referente, ¿no? De forma casual, ¿no? Igual que Federico, mucha gente, pero me hace mucha gracia a mí este señor y siempre le he tenido ahí un poco como referencia, aunque sea un poco irónica, ¿no? Entonces, joder, ¿cuánta gente hay que tenga casi un altar, ¿no? A alguien de la radio, a Luis del Pino y a Yenma Nierga y cosas así, ¿no? Pues igual que mucha gente lo tiene ahora de otros demográficos, a los youtubers, etcétera, y es eso, la marca personal es caes bien, literalmente.
tú pásate simplemente por la gente que le echa unos bits o echa unos dineros o unas suscripciones en los twitcheros, no en los grandes, no en los Ibais, no en los Auronplays, etcétera, sino estos de, entre comillas, segunda división, y es amor puro. O sea, es amor puro lo que tienen por una persona que a lo mejor ellos ni les conoce, etcétera, pero que es increíble lo que sienten porque son muchas tardes acompañándoles, o muchas noches, o muchas no sé qué, etcétera. Y eso lo puedes considerar marca personal o lo puedes considerar culto de personalidad o como quieras decirlo. Hay muchas formas de hacerlo, pero la verdad es que está ahí. No sé muy bien por qué en el podcast es quizás un poco más especial comparado con la audiencia, ¿no? Quizás lo escuchas de una forma más individual, el podcast, estás un poco más a solas con el podcaster o el grupo de podcasters o la tertulia que estás escuchando que en YouTube, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Es guay, es genial. Lobo, ya que has hecho tú la pregunta, respóndeme tú a mí. ¿Cómo se llama mi mujer? La Navarra. Sí. Se te ha ido el nombre. Di un nombre aleatorio. Los hijos. ¿Cómo se llama? Emilio. Sí. Tu hijo Emilio III. Sí. Hostia, de verdad, muy mal, Emilio. No, te pillo con el pie cambiado. Fatal, tío. Ahora me pillas con los pantalones a la altura de los tobillos. No. Pero lo que te quería decir es que, por supuesto que en mi caso la marca personal es importante, porque además yo he cultivado eso. Es decir, yo he hablado de tecnología y he hablado del uso de la tecnología en mi caso y en mi casa, y he hablado de las anécdotas tecnológicas con mi familia, es decir, que es algo que yo he puesto encima de la mesa. Entonces, en mi caso, la marca personal es importantísima, ¿no? El otro día estaba haciendo el directo para los suscriptores de Weekly del tema de la WWDC, y cuando terminamos digo, venga, ¿cómo queréis que reparta esto entre los podcasts de la semana? Porque claro, no lo puedo hablar el primer día de todo, ¿no? ¿De qué queréis que hable mañana? Y dice uno, yo a mí ahora mismo lo que más me interesa en este mundo es el hámster que te ha colocado tu cuñado, porque lo había comentado durante el directo. Es también un poco triste esto, ¿no? Es decir, que uno está ahí queriéndose dar de podcaster tecnológico y la gente le interesa mucho más el ratón que me ha dejado mi cuñado antes que mi opinión sobre el nuevo MacBook Air M2. Pero sí, en mi caso yo he jugado a eso y, como dice Alex, el podcasting te lo permite. Yo no creo que haya un medio que te dé una intimidad mayor con la audiencia, ¿no? Lo que es hablarles directamente al cerebro a través de los auriculares, eso es un poder maravilloso y te da la posibilidad de cultivar marca personal como ningún otro medio, y yo, sin lugar a dudas, lo he hecho. Gracias, Lobo, por esas preguntas. Tenemos aquí a Diego esperando desde hace un montón de tiempo. Diego, muy buenas. Hola, buenas tardes. Sí, no, yo quería recalcar un poco como el cambio de paradigma que ha habido pues con respecto a las comunicaciones. Creo que antes era mucho más difícil tener un espacio y poder, como no sé, opinar o hablar sobre un tema. Siempre hubo como la audiencia ahí, pero lo difícil era, o sea, había una barrera de entrada muy grande en los medios tradicionales. Y hoy en día, pues, no sé, se descarga uno Anchor y con un micrófono o con el celular y puede sacar algo en minutos. Pero mi pregunta es como para los podcasters. En este momento lo difícil no es crear el contenido, sino encontrar la audiencia. Y ahí es como la barrera más grande que hay en el momento, y no sé cómo hicieron ustedes al principio, cómo encontraron su público objetivo, o sea, cómo crea uno la audiencia, cómo crea uno esa red de oyentes. Pues yo creo que puede comentártelo Javier, que es el que más recientemente lo ha hecho y que seguramente te pueda dar una perspectiva más cercana en el tiempo. Porque me pongo a contar batallitas de 2013 o Emilcar de 1986, pues imagínate. Bueno, en mi caso también tiene un poco de trampa, porque yo realmente, por un lado, me beneficio de una marca, de un medio ya existente desde hace muchos años, y por otro lado, por lo que se comentaba antes de la marca personal, tampoco empiezas de cero. Tú ya has ido cosechando una cierta audiencia que es lo que te acompaña allá donde vayas, digamos, y el día que saques otro tipo de proyecto también va a haber una cierta masa que vas a arrastrar, digamos, allá donde vayas. Y eso, pues yo también me beneficio de ello. Sí que te diría, Diego, que como consejo de partida súper importante es que lo que comentaba antes Emilio, de esa capacidad de meterte el cerebro, lo que comentaba Alex de esa relación muy solitaria, es establece una rutina. Intenta colarte en la rutina de la gente
porque el efecto bola de nieve va a estar ahí, te costará más o te costará menos si tienes un techo más o menos alto en función de muchas cosas, pero para mí la clave desde el principio, y por eso fui tan insistente y exigente conmigo mismo, es tengo que tener todos los días el episodio publicado a esta hora. No puedo empezar a remolonear, hoy sí, mañana no, esta semana estoy cansado, hoy a las 7, mañana a las 12, sino que todos los días, esa es mi promesa del principio, va a haber un episodio a las 7 de la mañana, que realmente lo oí antes, simplemente lo comento así para dejar margen por si algo falla, por si algún feed tarde a refrescar o lo que sea. Pero eso es lo que yo quería, digamos, que la gente, pues ya sea en el momento en que desayuna, en que se sube al coche y se va al trabajo, que se sube al metro y se va a la universidad, donde sea, mientras friega los platos, como decía Alex, en el momento que cada uno encuentre para escuchar podcast, que sepa que yo voy a estar ahí si quiere escucharme, digamos. Y eso ayuda como ninguna otra cosa para mí. Y es algo muy simple que yo siempre recomiendo a quien alguna vez me he preguntado porque está empezando y me pide consejo, cómo hago esto, qué harías tú y tal. Siempre le digo eso, solo con ser constante ya tienes una ventaja competitiva respecto a la gran mayoría, que precisamente el podcasting es un medio que es famoso por la cantidad de gente que no es constante, que empieza con ilusión una semana, 2 semanas, un mes quizás, y luego empieza a decaer, vuelve, se lo vuelve a dejar, o es muy regular y muy inconsistente. Simplemente si tú eres capaz de cumplir con la promesa de que todos los días, todas las semanas, según la periodicidad que tú quieras tener, a tal hora vas a estar ahí, con eso ya tienes un buen terreno ganado que de otra forma te costaría muchísimo más. Y creo yo que los algoritmos te premian, ¿no? También, si eres constante, como que te recomiendan más. Te premiarán pues en Instagram si publicas diariamente, si publicas muchas stories o muchos reels o lo que sea, te premiarán en YouTube, pero en el caso del podcasting, creo que lo comentaba antes Emilio, no hay una sugerencia algorítmica, no hay algo que te esté sugiriendo un contenido cuando has acabado otro, sino que tú te basas en, como mucho, los rankings de escuchas, como mucho, que tampoco puede ser algo muy allá, y te sirve para lo que te sirve. Y eso determina el número de nuevos oyentes, digamos, de ese podcast y de reproducciones que voy acumulando, pero no la constancia per se. No sé si Alex o Emilio queréis apuntar algo más o pasar. No, yo como dice Alex, cuando yo empecé todo esto era campo, entonces pues yo tengo una importante caterva de oyentes que son oyentes desde hace mucho tiempo y pues claro, ahí han generado mucha fidelidad, pues por eso, porque había momentos en los que por las mañanas cuando te levantabas no te caían 15 capítulos nuevos de 15 podcasts distintos, ni muchísimo menos. 15 capítulos nuevos era a lo mejor lo que podías tener en todo un mes. Entonces, claro, yo llevo 16 años construyendo la audiencia, así que creo que es mucho más interesante hoy en día el consejo que te pueda dar Javier del que te pueda dar yo. Tenemos por aquí también a Jordi Yatzer, que es un podcaster y un comunicador excepcional, que os recomiendo a los que estéis en la sala que escuchéis alguno de sus podcasts porque no tiene desperdicio y estoy deseando saber qué quiere preguntaros. Muy buenas, Jordi. Hola, ¿qué tal? La verdad es que muy interesante todo lo que habéis estado hablando, muy interesantes las preguntas. Me voy a meter un poco en la última que ha hecho el último oyente. Yo lo que recomendaría, no suelo recomendar a nadie nada, pero creo que lo voy a hacer porque me parece casi una obligación. Si alguien quiere empezar de cero en podcast, no debería empezar haciendo podcast. Debería empezar en 2022 en una plataforma que le permita tener descubribilidad, algo que los podcasts, a mi modo de ver, no tienen las herramientas para ello. Igual que no hay descubribilidad en Twitch, igual que no hay descubribilidad en muchos sitios, ¿no? La descubribilidad hoy en día está en una plataforma como TikTok, donde un señor puede hacer bocadillos y a los 6 meses estar en el hormiguero. Eso no te va a pasar con el podcasting. Eso te va a pasar con TikTok. Respecto a la monetización, me parece muy interesante, pero yo no creo que la monetización sea un problema de dinero. No es un problema de dinero porque yo estoy convencido que si a cada oyente le dieran una cartera de 10 euros para donar a sus podcasters favoritos, muchas de esas carteras se quedarían vacías, no, llenas de dinero sin utilizar. Y eso se ve en muchísimos detalles. Se ve, por ejemplo, cuando la misma Amazon tiene que pagar a la gente para que vean 5 minutos de Amazon Prime Video, porque de lo contrario, aunque lo tienen gratis, no lo ven.
o la cantidad de gente que está pagando una suscripción y se olvida que está pagando una suscripción y no se desuscribe. Es decir, el mundo, el ser humano no hay un comportamiento racional, por mucho que se hable de teorías económicas relacionadas con el comportamiento completamente racional del consumidor. No es así. De hecho, los anunciantes lo saben perfectamente. Hay productos que cada vez son más parecidos y lo que te venden es sus sentimientos. ¿Te gusta conducir? Saca la mano por la ventana y, bueno, haces un movimiento y con eso te vende un BMW. No te digo que el BMW tiene 2.300 millones de válvulas o que es mejor que la competencia. Es una sensación. Al final, a mi modo de ver, en lo que se basa una comunidad, porque no es ser una... Yo diría que hablar de podcasting en general me parece que es algo a día de hoy como hablar de los videoclubs. Es algo que no tiene ningún sentido, es algo que murió. Es como, no sé, como la gente que decía que los blogs iban a perdurar para siempre y eso era 2007 y en 2011, pues bueno. Te encuentras la misma entrada del tipo que empezó el blog y dice, he estado muy ocupado, no he tenido tiempo, pero luego ha escrito 2.300 millones de entradas en Facebook, ¿no? Murieron los blogs personales, o quedan muy pocos, y digamos que el podcasting, que yo no creo que vaya a morir, porque tiene muchas ventajas respecto a otros tipos de contenidos. Puedes estar limpiando, puedes estar fregando los platos, puedes estar haciendo deporte y no tienes que estar atendiendo a nada, simplemente los vas escuchando. Tiene sus ventajas, pero creo que no puede ser la única plataforma. Especialmente cuando, como se entiende en España, que es un formato solo audio. Y yo me he preocupado de intentar averiguar algo que era muy difícil averiguar. Sí, lo he tratado de averiguar durante años. Y es qué plataforma era la más importante para los españoles para escuchar podcast. Que no había forma de encontrar el dato, pero haciendo búsquedas, preguntando a gente, a todo el mundo, no había manera de encontrar, porque todo el mundo a mí lo que me decían es que era Pocket Cast, Overcast y no sé qué cast era lo más utilizado del mundo. O Apple Podcast. En un país con un 80 o un 90% de mercado Android, vas a un periódico, al Mundo o al País y te dicen que el podcast más escuchado de España es el Podcast X porque está el número 1 ranking en Apple Podcast, que tiene, bueno, Apple tiene una cuota de mercado en España, sabemos que no es de las más elevadas. Y al final pude encontrar, porque justamente la Universidad de Navarra hizo un estudio y al final lo que dijo es algo que en el fondo es evidente, ¿no? La aplicación más utilizada para escuchar podcast con muchísima diferencia es YouTube. Entonces, si alguien quiere ser podcaster, yo creo que en el 2022 tiene que estar al menos en YouTube. Eso es lo primero. Pero bueno, yo creo que no debería empezar en YouTube, debería empezar en algo que tiene aún más descubribilidad, que es TikTok, es más rápido, etc. Y de hecho, bueno, justamente hoy he publicado un episodio sobre cómo a Facebook, que tiene muchísimo miedo por cómo está creciendo TikTok, porque ahí sí que es cruz de navajas por una mujer TikTok. El famoso de La Sexta está compitiendo con la vecina del Quinto y la vecina del Quinto pues tiene más audiencia que el famoso de La Sexta. Ahí sí que es duelo al sol, ¿no? Entre el señor de los bocatas, como he dicho anteriormente, y José Mota. Ahí es todo jugándose. Y yo diría, y para acabar, que viendo el resto de plataformas más escuchadas, la segunda es Spotify, pero tengo ciertas dudas respecto a Spotify, al menos por mis podcasts, por la audiencia que yo veo. Creo que no tengo pruebas de ello, creo que están muy concentradas en determinados podcasts porque lo que le interesa a Spotify es tener contenido de podcasting porque básicamente es contenido gratuito donde tiene que pagar mucho menos derechos de autor y va a mantener más tiempo a la gente escuchándolo, con lo cual le interesa mucho el podcasting. Al final yo creo que Spotify ha hecho una apuesta por ser una plataforma de audio más que una plataforma de música, de ahí que quiera también entrar en el social audio, etcétera, etcétera. Y luego está iVoox, y luego ya va iVoox. ¿Ves la audiencia de iVoox comparada con Apple Podcast, con Overcast, con Castro, con Podcast Addict, con Audible, con los que sea? Y iVoox se los come. Y solo hay que ver los likes, los comentarios, la interacción y el sistema de monetización.
para ver que iVoox simplemente es a mi modo de ver, y viendo este estudio de la Universidad de Navarra, el que tiene más movimiento. Otra cosa es que vaya a sobrevivir esta ola al nivel que debería sobrevivir, porque yo creo que la aplicación tiene otros problemas de estabilidad, pero tiene el mejor catálogo exclusivo, en mi opinión. Gente bastante famosa en el mundo del podcasting. Y poco más. Yo creo que el problema, al final es una cuestión de afinidad. Al final es una cuestión de afinidad y tú tienes que generar la suficiente afinidad como para que alguien rompa y te dé 15 segundos de su tiempo. De hecho, podéis comprobar que antes el tú poderte registrar en un foro o en una web te perdían 50.000 cosas, 80.000 cosas. Hoy, si una web te pide más de un minuto de tu tiempo, ya no te registras. Por eso, de ahí el que te registres automáticamente en una nueva web o en una aplicación utilizando tu cuenta de Google o tu cuenta de Facebook o tu cuenta de lo que sea, para romper esa fricción. Al final es una cuestión de que la gente te pueda acceder ese escaso tiempo que te va a dar, 10-15 segundos o una acción, y para hacerlo tienes que generar afinidad. Pues la verdad es que, bueno, es muy interesante lo que cuentas, Jordi, porque sí que es cierto que a lo mejor no lo vemos, yo no lo estaba viendo desde esa perspectiva, no había pensado en la opción de tener que estar en YouTube como una forma, ¿no?, de adquirir visibilidad dentro del podcasting, ni me lo había planteado, la verdad. Y bueno, me parece cuando menos interesante, ¿no?, la perspectiva. Y sí que creo que el podcaster como tal, bueno, sí que tiene que estar en un montón de redes, sí que tiene que ser lo más visible posible, porque el podcaster al final es la marca es su marca personal, ¿no? Es la marca de su podcast y es lo que va a crear imagen. Y eso es su herramienta principal para luego poder construir comunidad. Eso y evidentemente el mensaje que transmite, porque al final el podcast es supeditado al podcaster y el podcaster a lo que cuenta. Es decir, que al final tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, que como no tengas un mensaje interesante y como no crees un contenido de calidad, y crear contenido de calidad es quizás lo más complicado que hay. Y si no, que se lo digan a estos tres señores que están haciendo un programa diario, un daily, más otros muchos podcasts que hacen, y me parece tremendamente complicado sacar esas temáticas y desarrollarlas y encima aportar. Es decir, porque yo me puedo poner a hablar de lo humano y lo divino y aburrir a cualquiera en cuestión de 2 minutos, pero Alex Barredo, Emilio Cano y Javier Lacorte tienen un programa diario cada mañana del cual no te puedes despegar. Es decir, que tienes que estar escuchándolo sí o sí, porque atrae y realmente es contenido, como digo, de calidad, que me parece quizás lo más complicado, ¿no?, el ser capaz de crear eso a diario. Y dicho todo esto, bueno, llevamos 1 hora y media aquí conectados. Yo me siento un poco mal porque les he un poco atracado a estos tres grandes podcasters y les he robado un tiempo valiosísimo. El siglo XXI es quizás en el que más vamos a empezar a descubrir el valor del tiempo. El tiempo es valiosísimo. Os agradezco a todos los que habéis estado en la sala, a todos los que os habéis pasado en algún momento o estéis escuchando esto en diferido, el haberos pasado y el habernos dedicado un rato de vuestro tiempo para escuchar, no a mí, que a mí no hace falta que me escuchéis, pero sí a ellos, porque ellos hablan desde la experiencia y desde el conocimiento y controlan mucho de este medio, y yo tenía muchas ganas de juntarles a los tres. Es un pequeño sueño cumplido el poder teneros aquí a los tres en esta sala de Twitter Spaces, y que también la gente haya podido haceros sus preguntas. Y salvo que alguien quiera hacer algún apunte final, yo voy a empezar a cerrar la sala y a despedir, no sin antes decirle a toda la audiencia que les siga por Twitter, porque curiosamente tienen perfiles muy distintos dentro de Twitter, cada uno publica tweets muy diferentes, pero realmente valiosísimos, y van a enriquecer mucho vuestro timeline. Así que os recomiendo que si alguno de los presentes aún no está siguiendo a Javier Lacorte, Alex Barredo o Emilio Cano, que les siga por Twitter, porque va a mejorar su timeline sustancialmente. Lo dicho, yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Si queréis despediros de la audiencia, decir algún apunte final, adelante. Pues nada más, que muchas gracias por haberme invitado y
y que ha sido un placer estar aquí un rato hablando de podcasting, porque ya sabéis que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Voy a evitar este silencio incómodo a la espera de que se despida Alex, pero nada, pues lo mismo que gracias a todos por escuchar y que si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere empezar y cree que le puede ser de ayuda, yo siempre respondo a todo el mundo encantado y para eso estoy. Eso es, yo también os invito a preguntarle a Javier por mensaje privado. Y si No, pero en serio. Siempre, o sea, estoy encantado de responder. Además que siempre pregunta mucha gente, etcétera, y no hay mayor problema. Todo lo que ha dicho antes, creo que Jordi también tiene mucho sentido, como plataformas de captación, etcétera. Y nada, muchísimas gracias, Jolines. Esto de los Twitter Spaces, creo que es la primera vez que estoy en uno, al menos en uno tan largo. Y ha molado, ¿eh? O sea que muy bien, muchas gracias a Javier por organizarlo todo y muchas gracias a los que habéis estado aquí escuchándonos, porque me había un poco de chapa también, ¿no? pero bueno. Cuánto me alegra, Alex, de que te haya gustado, porque esto es bueno para que el día de mañana, quién sabe, a lo mejor os junte o os mezcle con otros podcasters. Para mí este tipo de salas me encanta crearlas. Yo cada 15 días más o menos abro una sala para explicar un poco cómo crear un podcast desde cero. Ya veis, desde mi humilde experiencia como podcaster amateur. Pero bueno, ya después de 3 años grabando todas las semanas y ahora desde hace un año grabando a diario, otro podcast diario, pues ya más o menos empiezo a controlar un poquito de qué va esto, ¿no? Empiezo a saber de qué va. Sobre todo también escuchándoos a vosotros, que he tenido la suerte de poder entrevistaros a los 3, cada uno individualmente, y a Ángel Jiménez, que también está por aquí abajo y es un auténtico crack. Y a Jordi también le he entrevistado. La verdad es que bueno, he tenido la suerte de poder entrevistar a muchos de los que estáis por aquí y aprendo un montón de vosotros, y yo confío en que esta no sea la última vez que nos juntemos en una sala para hablar de podcasting. Parece que es una chapa, pero yo creo que a la gente le interesa, porque después de 1 hora y pico todavía están por aquí. Seguro que si seguimos pues surgirían más y más preguntas. Pero lo dicho, dicen que lo bueno si breve 2 veces bueno. Esto no ha sido breve, pero sí ha sido muy bueno. Así que voy a dejar la sala unos segundos abierta por si alguien quiere seguir los perfiles de alguien antes de que cierre la sala. Quiero de nuevo daros las gracias porque valoro muchísimo vuestro tiempo y valoro muchísimo vuestro trabajo. Os admiro y os respeto. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por dedicarnos a todos los que estamos aquí un ratito, y nos escuchamos en la próxima sala de Twitter Spaces. Pues hasta aquí, esta fue la conversación que tuvimos y este ha sido el episodio de esta semana. La semana que viene, como de costumbre, a las 9 de la mañana habrá un nuevo episodio en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Muchas gracias por estar ahí. Un cordial saludo.